queridos aprendices, hoy estamos de fiesta porque llegamos a los 10K. ¡Vamos! Así que nada, mi gente, estamos muy contentos. ¿Y cómo celebramos estos 10K? Por supuesto que lo celebramos trayendo un video que me han pedido desde hace muchísimo tiempo, que sé que es una necesidad para mis aprendices y para todos los bartenders que inician. Hoy arrancamos la serie Almíbares para cócteles. Lo mejor de esto te lo voy a explicar al final, y es que van a ser varios videos. Lo único que te puedo adelantar, van a ser varios videos dirigidos a bartenders que estén recién comenzando y que quieren aprender a dar esos primeros pasos para elaborar correctamente almíbares. No es lo mismo almíbares de repostería, almíbares para las medialunas o hacer almíbares para cócteles. Es muy diferente. Así que no quiero spoilear nada más. Esta clase comienza ahora. En esta clase de hoy, que es la clase número 1, te voy a enseñar a hacer el almíbar simple, porque si eres bartender o aficionado a la coctelería y estás comenzando, lo primero que tienes que aprender es elaborar el famoso almíbar simple. ¿Y qué es el almíbar simple? Bueno, no es más que la mezcla, la solución acuosa de azúcar y agua. Eso es un almíbar simple, así de sencillo. Ahora, hay 3 cosas que tienes que aprender para elaborar correctamente un almíbar simple. Número 1, ingredientes. Lo primero que tienes que aprender es qué ingredientes vas a utilizar. Primero, fíjate que acá tenemos ingrediente número 1, azúcar, que ya lo dijimos. No es lo mismo utilizar azúcar blanca a utilizar azúcar mascabo, o te dejo por acá azúcar negra, o te voy a dejar por acá quizás otra azúcar que me consiga por ahí. Entonces, no es lo mismo porque va a depender la cantidad de gramos Brix, la cantidad de sabores que tiene, etc. Igual el agua, segundo ingrediente para elaborar un almíbar. No es lo mismo un agua de grifo como esta o hacer un agua filtrada como con ósmosis, que te lo voy a mostrar más tarde, o hacer un agua embotellada mineral, o bueno, te voy a dejar por acá otro tipo de agua, por acá otro tipo de agua. El agua que tú utilices va a tener una cantidad de sólidos, que esos sólidos o minerales o sabores van a alterar drásticamente el sabor del almíbar. Entonces, si tú eres un profesional del bar o estás iniciando y te quieres hacer esto correctamente, primero piensa qué tipo de azúcar estás usando y qué tipo de agua estás usando. Pero no te quiero complicar porque quiero enseñarte a hacer un almíbar simple. Así que, mi gente, vamos al punto número 2. Número 2, proporciones. Ahora, no es lo mismo que yo utilice, no sé, este vasito completo de azúcar y la mitad de este vaso de agua, o que lo utilice de las mismas proporciones, o que utilice más agua que azúcar. Entonces, vamos a quitar este de acá y vamos a explicárselo un poco mejor. No es lo mismo, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de agua y azúcar que yo elija. Entonces te quiero enseñar las 3 más comunes que se utilizan en el bar. Y esas 3 más comunes son 1 por 1, que significa misma cantidad de azúcar, misma cantidad de agua. Es decir, si estamos utilizando 1 kilo de azúcar, sería 1 litro de agua. Eso sería 1 por 1. 2 por 1 sería el doble de azúcar de lo que utilizaríamos de agua. En este momento, en este caso, lo que nosotros vamos a buscar es de duplicar la cantidad de azúcar por agua. Lo que estamos buscando es un almíbar más denso, ¿ok? Y luego tenemos el 3 por 1, que sería 3 de azúcar por 1 de agua, es decir, el triple de azúcar por 1 de agua. Ahora, tú me estarás preguntando, bueno, ¿de qué me sirve esto? Bueno, esto te sirve porque si tú vas a hacer un almíbar 1 por 1, es porque tú estás buscando el almíbar básico, el almíbar simple, para elaborar la mayoría de los cócteles que están endulzados, como por ejemplo el mojito, como por ejemplo una caipi, sencillo. Ahora, si tú estás buscando un 2 por 1, es para darle más densidad y menos agua al cóctel, como por ejemplo si quieres hacer un espresso martini, si quieres hacer un pisco sour, ahí te recomiendo un 2 por 1. Ahora, un 3 por 1 es cuando tú quieres mínimamente endulzar un cóctel y utilizar una pizca de azúcar nomás, sin que ese cóctel quede aguado. Por ejemplo, cuando se hacen cócteles con patilla o con sandía, que es una fruta muy liviana, entonces nosotros buscamos darle un poco más de densidad. Punto número 3 para hacer un almíbar simple sería la técnica. Yo te quiero hablar de la técnica bartender, basado en mis 12 años de experiencia de elaborar almíbares todos los fines de semana, básicamente. Así que yo te voy a hablar de mi rama, de la rama bartender. Ojo, si eres pastelero, si eres repostero, si eres elaborador de medialuna, es diferente. La gastronomía se basa en diferente. Entonces yo te voy a hablar de mi rama.
Porque en mi rama se utiliza una técnica para darle más densidad, para darle más homogeneización a este almíbar. Así que ahí te va. La manera que yo te recomiendo para hacer un almíbar simple, la técnica es, ya te lo voy a mostrar igual, pero lo que yo te recomiendo sería, calientas el agua a grado de ebullición y una vez que ya esté caliente, ¿sí? Ya estén las burbujas, ¿sí? Esté caliente, ahí añadimos el azúcar para que ese azúcar se disuelva, es decir, la retiramos del fuego. Entonces lo puedes hacer en una olla, en una cocina, o lo puedes hacer con una pava eléctrica. Con cualquiera de las dos te sirve. ¿Ok? Lo importante es calentar el agua para que esa agua caliente disuelva el azúcar. ¿Ok? Ahora, tú me estarás preguntando, Chejo, pero yo vi por ahí un video de un chef, un cocinero que lo hizo ahí directamente. Sí, porque es para otra cosa. Eso es lo que te quiero aclarar. Yo te estoy hablando en base a la coctelería. Entonces si la dejas ahí, se va a evaporar muy rápido el agua, se puede cocinar el agua y se puede cocinar el azúcar y podemos empezar a convertirlo en un caramelo. No queremos un caramelo, queremos un almíbar, que más adelante te enseñaré cómo hacer un caramelo, también está increíble serie. En fin, la cosa es que lo que yo te recomiendo por pasos es, primero, calientas el agua a grado de ebullición, retiras de la cocina si lo estás haciendo en la cocina o en la pava, cuando ya esté en punto de ebullición, ahí añades el azúcar. Y no lo vas a revolver porque ese es el punto precisamente, que el agua caliente va a lograr que esa azúcar se disuelva. Entonces, ¿por qué? Tú me estarás preguntando, porque sé que te lo debes estar preguntando, porque estas son las preguntas que yo me hacía. Pero ¿por qué no revolverlo, Jo? Porque si nosotros lo revolvemos, corremos el riesgo de que algunos granitos se cristalicen y entonces ya no nos quede un almíbar con la densidad que nosotros queremos. Entonces por eso no se revuelve. ¿Sí? Entonces, en esta clase de hoy sé que me he puesto un poco más técnico, no es lo habitual, pero yo sé que los aprendices quisieron un contenido un poco más técnico y aquí se los traigo. Pero mucha habladera, mi gente, y ustedes quieren ir a la práctica, así que vamos a pasar a la elaboración de un almíbar 1x1, 2x1 y no sé si 3x1. ¿Están listos? ¡Let's go! Bien, queridos aprendices, vamos a la práctica. Lo primero que hay que hacer es colocar una olla al fuego, como estamos haciendo acá, para que se caliente. Una vez que esté caliente, bueno, le agregamos el agua, lo podemos hacer de una. Fíjense que lo quise hacer así para que ustedes vean que está bien caliente y lo estamos haciendo realmente aquí al momento. Entonces, número 1, lo que hacemos es calentar el agua a grado de ebullición. Lo importante acá es que el agua esté bien caliente. Ya cuando rompe el hervor, entonces ustedes le agregan el azúcar. Sí les quiero dejar claro, como les expliqué anteriormente, que el agua que ustedes elijan va a ser fundamental para hacer su almíbar porque va a cambiar drásticamente el sabor del almíbar, ¿ok? Muchas veces utilizamos las del chorro y no son funcionales. Bueno, fíjense que ya ahí está rompiendo el hervor el agua, ¿ves? Ahí ya es un gran momento. Bueno, vamos a dejar que rompa un poquito más. Por supuesto que para mi Army va a haber un descriptivo de cuáles son las aguas que yo sugiero y qué tipo de azúcar con cantidad de grados Brix sugiero yo, también marcas. Así que no se preocupen, Army, aprendices, que a ustedes yo les voy a hacer llegar una guía teórica con todo esto detallado. Bien, ya ahí una vez que rompe el hervor, entonces agregamos, o sea, primero apagamos la cocina, fíjense que apagamos. Voy a levantarlo, ¿ok? Apagamos la cocina y ahí entonces añadimos el azúcar, ¿ok? Yo les quiero explicar una cosa muy sencilla y es la siguiente. Cuando el agua está bien caliente, así como está, tú ligeramente con moverla, ya ella sola se va a disolver. Así que yo lo voy a dejar aquí para que ustedes lo observen, que ella solita se va a disolver. Una vez que el almíbar esté frío, lo que vamos a hacer es, lo vamos a pasar a otro recipiente para que servirlo sea mucho más sencillo. Y luego vamos a necesitar una botella de vidrio, es lo que yo recomiendo. Miren esta licorera que es hermosa, para verterlo ahí directamente. Si por alguna razón no tienes este recipiente, puedes utilizar siempre un embudo para filtrar. Bueno, lo que es importante es que al momento de tú guardarlo siempre tenga una tapa. Yo te recomiendo que lo conserves en frío, o sea, lo conserves con temperatura, lo guardes en la heladera, es mi recomendación. Y un almíbar te puede llegar a durar, un almíbar como este, te puede llegar a durar así como está bien hecho, en heladera te puede llegar hasta durar 6 meses.
fuera, colocado en un ambiente frío que por supuesto no tenga calor y las azúcares no se fermenten, te puede durar entre 1 y 2 meses si tiene una temperatura no muy alta, ¿no? Si es un lugar con frío. Bueno, mi gente, aquí les dejo el almíbar simple 1x1. Dímelo. Bien, ahora si quieres hacer el 2x1 es simple, vas a duplicar la cantidad de azúcar por la cantidad de agua, así de sencillo. Ahora vamos al almíbar número 3, vamos a hacer el almíbar de azúcar de mascabo. Entonces colocamos misma cantidad de agua, misma cantidad de azúcar mascabo. Recuerden que hay una guía donde tenemos, bueno, qué hace de especial al azúcar mascabo y, bueno, cuáles son las ventajas de utilizarlo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es igual proceso, dejamos calentar y una vez que esté caliente añadimos el azúcar. Fíjense que ahí ya está rompiendo el hervor y entonces ahí vamos a proceder a apagar la cocina y una vez que apaguemos la cocina, entonces añadimos el azúcar. Podemos ligeramente, si queremos acelerar el proceso, moverlo un poquito de esta manera. Yo les aconsejo no meter el azúcar, de hecho esto es una técnica si queremos acelerar el proceso. Lo que hacen la mayoría de los bartenders es la remueven, entonces se cristaliza el agua, no queda igual de denso y esos son los errores que no les quiero enseñar. Ustedes lo van a dejar ahí reposando y se van a dar cuenta la gran diferencia en la densidad que se logra de azúcar mascabo. Al final van a repetir exactamente el mismo proceso. Lo dejan enfriar, que es muy importante dejarlo enfriar, lo embotellan y tienen un gran almíbar de azúcar mascabo. Dime. Bien, queridos aprendices, ahora quiero que vean la magia del paso a paso que te acabo de enseñar. La magia acá va a ser la densidad. Ya te dije que es 1x1 y te lo mostré. Ahora fíjate que a pesar de ser 1x1, miren esta increíble densidad de almíbar. Fíjense. Acá tenemos el almíbar simple de agua y azúcar y acá tenemos azúcar común, en que tenemos azúcar mascabo con agua. Mucha gente me pregunta, Hoglan, ¿cómo haces para que te quede esa densidad que parece un licor o parece que le hayas añadido más azúcar? No es más que siguiendo este paso a paso que hoy me complace entregarles a ustedes. Observen esta increíble densidad. Por eso es que los licores industriales tienen esa densidad que muchas veces uno cree superior a los licores artesanales, pero no, es cuestión de cómo elaborar un buen licor y seguir las técnicas. Así que bueno, aprendices, espero que los hagan en sus casas y espero que me etiqueten y me digan que bueno, ya descubrieron la fórmula para hacer un almíbar denso para cócteles. Espero que te haya gustado la elaboración. Esto es un pequeño inicio de lo que viene, porque se viene una serie de inicio de 7 videos, mi gente, 7 videos. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso quiero contarles que los aprendices llegamos a 10K. ¡Vamos! ¡Qué belleza! Mi gente, llegamos a 10K, estamos súper contentos, yo me siento súper agradecido, mi gente, y necesito anunciarles algo ya a mis aprendices. Ahora que llegamos a los 10K es momento de afianzar este equipo, afianzar e inaugurar este Army. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi gente? Muy sencillo. Vamos a habilitar el botón de unirte a los aprendices, a este Army. Siempre lo he dicho y siempre lo he visto en internet. Existe la comunidad de los piratas que vienen, te roban y se van. Y luego está el Army, que son los que están preocupados por crecer y apoyar a un canal. Así que si quieres ser parte de este Army y apoyarme, muy sencillo, te dejo en la descripción cómo unirte. Ahora, hay por supuesto unos beneficios de entrada y un motivo. ¿Cuál es el motivo de unirte al Army de los aprendices? Principalmente, mi gente, principalmente que quieres apoyar a este canal y quieres verlo crecer para que sigamos haciendo buen contenido aquí en la comunidad. Pero más allá de eso, mi gente, los voy a premiar. Si te unes, vas a estar apoyándome financieramente, me vas a estar apoyando. ¿Para qué? Para poder hacer estos videos. Así que humildemente te pido que te unas, porque ese presupuesto yo lo voy a destinar a poder elaborar estos 7 videos que quiero hacer iniciales para poder explicar correctamente cómo hacer almíbares para cócteles. Así que nada, mi gente, únete al mejor Army de coctelería, que arrancamos con la serie de almíbares para cócteles. También te quiero contar que van a haber otros beneficios, como van a tener mi WhatsApp para que charlemos más ahí, más íntimo. Vamos a tener clases gratuitas, vamos a tener videos exclusivos que no voy a publicar para también premiar esa fidelidad y estar más cerca de mi gente. Así que aprendices, llegó el momento de que rompan fila. Dímelo.
No sé qué significa romper fila, pero... Y ya te quiero dar un spoiler que vamos a ver en la próxima clase gracias a los aprendices, así que si no pudiste contribuir, quiero que si ves este video colgado le agradezcas a los aprendices que fueron los que financiaron este video. Ahí te va. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver almíbares especiados, que es primero cómo hacer las infusiones y luego reducirlas en azúcar. ¿Cuáles son los almíbares especiados más famosos? Después vamos a ver almíbares frutales, principalmente cómo es el tratamiento de cada fruta. Óleos. Los óleos no son más que hacer almíbares a base de aceites esenciales, principalmente de cítricos. Tiki. No sé si viste la coctelería Tiki, no sé si viste mi cóctel Tiki, pero mi gente, existen, creo que son 7. Sí, si no me equivoco, 7 almíbares tiki que son súper conocidos a nivel mundial, como por ejemplo el de horchata, como por ejemplo un falernum. Lo vamos a hacer también en esta categoría para que aprendas de cero cómo hacer almíbares tiki. Shrubs, estos almíbares que son basados en vinagre, que tienen un toque de vinagre y un par de truquitos más, también lo vamos a ver. Cordiales, que son estos almíbares que básicamente ya tienen un pequeño toque de alcohol para conservarlos más y para hacer un premix. Por último te voy a enseñar mis almíbares de autor para que disfrutes estos 12 años de experiencia ahí haciendo almíbares y los voy a compartir contigo. Así que mi gente, nos vemos en la próxima clase.